La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Bueno, hermanos, en el día de hoy pues continuamos con el estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Estamos en un capítulo 8 que está titulado De Cristo como mediador, ¿verdad? Ya se han agotado las 4 primeras secciones. En estas 4 primeras secciones pues su nombre lo indica. De Cristo como mediador, estamos hablando de ese oficio de Cristo y de ese único mediador que existe entre nosotros y Dios, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Solo hay uno. Segunda de Timoteo 2:5 lo dice claramente, y dice que solo hay un mediador, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Él. Jesucristo, hombre. No hay más, no hay otro. No hay otro, eso lo venimos diciendo. Hablamos de que Cristo Jesús es Dios. Hablamos de que Cristo Jesús fue hombre, 100% hombre, 100% Dios. Hablamos de que Cristo tomó el oficio de mediador, haciéndose profeta, haciéndose sacerdote, haciéndose rey, ¿verdad? Y que desde la eternidad y hasta hoy, Cristo sigue siendo nuestro mediador, ¿verdad? Desde siempre y por siempre, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera, no había otra forma, no había otro que pudiese hacer esa labor de mediar entre Dios y los hombres. Tenía que ser Dios para poder mediar ante Dios y tenía que ser hombre para poder representarnos. Entonces hoy iniciamos una sección, la sección número 5 de la confesión, que vamos a leer inicialmente para entender qué dice la confesión y tratar de desmenuzar este pedacito de lo que nos enseña, ¿verdad? Este capítulo número 5, que dice de la siguiente manera. Dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu eterno, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y compró para todos los que el Padre le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Entonces vemos, hermanos, ¿qué nos enseña la confesión en este capítulo, en esta sección? Dice que Cristo hizo satisfacción ante Dios por los que Él representaba. Es lo primero que nos enseña, que Cristo satisfizo la justicia de Dios Padre, ¿verdad? Por aquellos que Él representaba. También nos enseña que esta satisfacción fue lograda por una obediencia perfecta, tanto pasiva como activa, y nos enseña que por medio de esta satisfacción, Cristo aseguró completamente la redención para los que Él representaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor Jesús fue el único que pudo cumplir o, como lo acabamos de mencionar, satisfacer la ira que Dios Padre tenía preparada para la humanidad por su desobediencia y por su separación, porque estábamos en guerra. Dice la Escritura que nosotros entramos en un estado de guerra contra Dios y que no había otra manera de que nos reconciliaran sino a través de alguien que se interpusiera entre Dios y los hombres, que mediara, que estuviera ahí como
como un referee que intercede, como esa persona que iba a recibir a las dos partes y a entender a las dos partes y cuál era su posición y cuál era esta otra. Pero la confesión y la Biblia es clara. Desde el inicio, vamos a ver, vamos a encontrar inclusive muy claramente que la redención o esta acción de mediación que hizo Jesús no fue como muchas otras confesiones u otras iglesias creen, que fue por todo el mundo, aunque hay pasajes bíblicos que quizás nos lleven a pensar eso. Mire lo que dice, que la satisfacción fue hecha, que Jesús lo hizo ¿por quién? Por los que representaba, por los que el Padre le había dado, no por todo el mundo. Esta porción de la confesión y de la Biblia en muchos aspectos es difícil de hacerle entender a las personas, porque dicen que nosotros, la Iglesia Reformada, limitamos la redención, que nosotros limitamos la salvación, que nosotros nos creemos mejores, inclusive, que los demás. Y además de eso, que inclusive volvemos pero eso es más adelante. Pero, ¿qué dicen otras iglesias? Que la redención fue por todo el mundo. Es una visión universalista de la salvación. No todo el mundo va a ser salvo. Y entiéndase que efectivamente la obra de Jesús sí es suficiente para todo el mundo, para salvar a todo el mundo, pero el pero es que no todo el mundo recibió a Jesús, y no es porque no sea suficiente lo que Jesús hizo en la cruz o por el derramamiento de su sangre y su intercesión. Es totalmente suficiente para salvar a todo el mundo, pero al Señor, a Dios Padre Todopoderoso, le plació solamente escoger a algunos para salvación eterna. ¿Eso es injusticia? No. Todos merecíamos la condenación. Eso es soberanía. Eso es simplemente gracia para con una porción que Él quiso escoger. Pero no es ni injusticia, ni es lo que de pronto otras personas piensan. Aquí hemos tenido personas que llegan y cuando se encuentran con este tipo de relatos en la confesión o de estas explicaciones de lo que la Biblia dice, se han ido porque quieren un Dios a su acomodo y quieren un Dios que los salve sí o sí y que salva a todo el mundo. Entonces, la satisfacción que Cristo hizo ante Dios fue por su pueblo, pero gracias también, lo que dice la confesión y lo dice la Biblia, que fue gracias a ¿qué? A la obediencia perfecta de Jesús. Al no hacer todo lo que no podía hacer, y al hacer todo lo que debía hacer, lo que el Padre le había ordenado. Es una obediencia activa, se sometió pasivamente a todo lo que el Padre dispuso, pero también activamente cumplió con la ley. El Señor Jesús nació bajo la ley, estuvo sometido a todo tipo de vejámenes y sufrió en representación nuestra, y de la manera más pura y obediente fue cumplidor de toda la ley, ¿verdad? Entonces esta satisfacción dice que no solo aseguró la redención, una redención completa, o como muchos piensan que solamente el Señor Jesús nos permite acercarnos al Padre y nosotros presentarnos delante del Padre con nuestros pecados encima. Ese entendimiento no es correcto, el pensar que nosotros vamos a llegar delante del Padre con nuestros pecados encima o con nuestra culpa. ¿Por qué? Porque ya Cristo estuvo en el medio y recibió esos pecados, recibió todos nuestros pecados. Dice, pero hermano, la Biblia dice que Jesús recibió el pecado del mundo, de todo el mundo. Sí,
Él pudo recibirlo y como lo dijimos ahorita, lo que hizo Jesús da para salvar a todo el mundo. Si no puede salvar a todo el mundo, entonces no es Dios. Pero al Señor le plació solamente salvar una parte. Y los pecados por los que Jesús intercede es por los de su pueblo y de las personas y de los miembros de su pueblo, los que el Señor le dio solamente. Esto lo vemos en un pasaje bíblico que lo explica muy claro, para cerrar, que dice, está en Juan 10, en el libro de Juan. Miren lo que dice, y hay un comentario antes. Dice que la muerte de Cristo fue para todos en lo que respecta a la suficiencia de la satisfacción que Él logró frente al Padre. El Padre efectivamente quedó satisfecho por lo que Cristo vivió, por lo que Cristo hizo. Él quedó satisfecho, ¿verdad? Pero no en lo que respecta a su aplicación. La suficiencia de la obra de Cristo fue para todos en lo que respecta a la satisfacción que Él logró, pero no a su aplicación. No a su aplicación. En otras palabras, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir efectivamente solamente aquellos que Él le había dado a Cristo. ¿De acuerdo? Solamente. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas que el Padre le había dado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas que el Padre le había dado. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos el mandamiento del Padre, Cristo obedeciendo perfectamente. Vemos que Él da la vida por las ovejas que el Padre le había dado y no por todas, ¿verdad? Porque hay otras ovejas que no escuchan la voz del buen pastor, ¿verdad? Porque pertenecen a otros pastores. Y lo vemos en la Biblia también, donde decía, por ejemplo, que Juan el Bautista bautizaba y toda Judea, dice, toda Judea se bautizó. De toda Judea, pero cuando dice toda Judea, vemos que dentro de toda Judea estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los que no creyeron en el bautismo de Juan. Entonces ese concepto de todo no implica a todo el mundo, y eso es lo que de pronto la mala interpretación de la Escritura es lo que permite que otras doctrinas y otras confesiones tergiversen lo que es la salvación para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y para la iglesia. Entonces, ahí, definitivo, no podemos decir que todos van a ser salvos. Ese es uno de los apuntes. Muchas iglesias lo confiesan y saben que es así. Dicen, no todos van a ser salvos, no sé qué, pero al final terminan inventándose alguna cosa para decir que Dios va a salvar a todos. La Iglesia Católica, ¿qué se inventó? El purgatorio. Para decir que aquellos tienen que estar en el purgatorio y luego sí todos van a subir. O sea, es una declaración universalista de lo que, entonces, si Dios hizo eso, comamos y bebamos, que mañana nos morimos, ¿verdad? Eso no puede ser así, no tiene lógica, ¿verdad? Miren lo que dice la confesión acá, basado en la Biblia. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, resumiendo lo que acabo de decir, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino
que lo resucite en el día final. Juan 6, 38, 39. No ruego por el mundo, fíjense, no ruego por el mundo, dice, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Juan 17, 9, 10. Doy mi vida por las ovejas. Con eso cerramos, ¿verdad? Ese punto de manera rápida y sucinta en cuanto a lo que implica una expiación limitada, que es una doctrina bastante compleja, espinosa de tratar, y es larga. La expiación limitada, le conocen algunos, pero es clara en la Biblia. O sea, no podemos forzar a la Biblia a que diga algo que no es así, o que se entienda, aunque hay pasajes que pueden llevarlo a uno a pensar eso y a hacerse muchas preguntas, que uno dice, pero hermano, es que aquí dice, como nos decía el hermano Carlos, un hermano que tuvimos aquí, que estuvo mucho tiempo congregado y al final se fue porque esta doctrina no le encajó en su mente. No le encajó y definitivamente decía, no, eso no puede ser así porque eso es injusto. Como dicen un testigo de Jehová cuando usted le dice que hay elección, que la elección es desde la eternidad y de que hay escogidos del Padre, porque ellos no entienden que no es por méritos y que no es por obras, ni por lo que nosotros lo merezcamos, o que hay algunos que sí merecen la condenación y otros no. Ninguno merece la salvación. Entonces veamos, aparte de algunas, en Hebreos 2:9, por ejemplo, miren lo que dice la Biblia y que puede hacer pensarlo a uno. Hebreos 2:9. Pero solo como ejemplo. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miércoles, por todos, aquí gustase la muerte por todos. Dice, pero es que aquí dice, hermano, pero es que aquí los todos son todos los que creyeron en Él, todos los que confiesan a Jesús como Señor, ¿verdad? No, entonces lo sacan de contexto. También vemos 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Miren lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vuelve y repite, si uno murió por todos. Esa palabra todos no implica a todo el mundo, solo aquellos que creyeron en Él. Y así va a encontrar usted, hermano, diferentes escrituras. Esta es bien contundente. Primera de Juan 2:2, para que cualquiera sepa. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? De todo el mundo quiere decir de toda raza, de toda lengua, de toda etnia. No de cada persona en particular, no de cada ser que está sobre el planeta Tierra. De todo el mundo se refiere es de toda parte, de toda raza, de toda lengua. Pero estas porciones de la Biblia lo utilizan aquellas confesiones y aquellas iglesias para decir que no hay elegidos, que nosotros nos creemos más o que nosotros estamos sacando, nosotros somos los que estamos sacando de contexto la expiación. Y la expiación es limitada. La expiación de Cristo es limitada. Tiene la posibilidad de que sea para todo el mundo, es suficiente porque satisfizo la ira del Padre
para todo el mundo, pero hay elegidos. Eso es claro. Luego, hermanos, en la sección de la sección 6, 7 y 8 de la confesión, para cerrar, digamos, esta parte, vamos a leerla. Después tenemos una sección de preguntas la próxima semana. Ahí sí vamos a bombardear al pastor con las dudas y las inquietudes que tengamos respecto a esto, ¿verdad? Porque realmente da para preguntar mucho y para despertar mucha inquietud en las personas que, digamos, están comenzando y o que tienen en su cabeza otras cosas. Leamos. ¿Qué dice la confesión en las sesiones del 6 al 8? Dice: Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado, intercediendo por ellos y revelándole los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndolos eficazmente por medio de su Espíritu, para creer y obedecer, y gobernando sus corazones por medio de su palabra y de su Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría, de tal manera y formas que concuerdan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué nos enseña la confesión? Dice que los beneficios de la expiación de Cristo han sido aplicados a los escogidos durante todos los siglos, aunque no fueron realmente aplicados sino hasta la encarnación. Nos enseña que estos beneficios fueron aplicados antes de la encarnación por medio de tipos y de ordenanzas distintas a la de ahora, que la obra mediadora de Cristo involucra ambas naturalezas a la vez, que Cristo aplica la redención eficazmente a aquellos a quienes por la que los compró, y nos enseña la manera en que Cristo aplica esta redención. Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, hermanos, lo que quiere decir es que hay un llamado, y por eso nosotros no nos debemos desanimar cuando se escucha expiación limitada, y si el Padre desde la eternidad ya tiene a unos escogidos, ¿para qué vamos a predicar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene predicar si ya el Padre escogió solo a algunos para salvación? Si Cristo solamente murió por algunos, ¿verdad? Pero resulta que al Padre le ha placido escogernos a nosotros para ir y predicar a toda carne, a toda criatura. Porque es que la fe llega, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Y ese es nuestro mandamiento, es un mandamiento claro y contundente que el Señor nos da. Y dice que cuando a una de estas criaturas que han sido elegidas y que también están perdidos en sus delitos y pecados y escuchan la palabra de Dios, ese es el llamado de Cristo. Diciéndoles, como le dijo a Pedro, deja las redes y ven. Es un llamado eficaz, es un llamado que no tiene forma en que usted diga que no. La palabra del Señor, a través del Espíritu Santo, va a llegar a esa persona cuando usted le predique. Ese es el llamado que el Señor le hace, y esa persona va a llegar en arrepentimiento y fe. Por eso es necesario que no menguemos en nuestra predicación de la palabra, que no dejemos de predicar a toda criatura porque es nuestra ordenanza, que el Padre nos capacita para eso, y que va a llegar el momento en que, pues, cuando ya todo su pueblo y su iglesia esté lista, pues Él sabrá en qué momento será, ¿verdad? Pero dice que toda criatura escuchará y toda criatura deberá recibir el Evangelio. Pero ese llamamiento eficaz, que es otra doctrina, ¿verdad?, no tiene reversa para los escogidos. Todas personas escucharán, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. De eso se trata este pedazo de esta porción de la confesión de fe, que dice que simplemente el Cristo, a través de su palabra,
va a llamar a sus ovejas, a su redil. Y ese es importante mencionar que los que no van a ser salvos también reciben beneficios de la expiación del Señor. Y lo vemos en la tardanza, en que ellos hoy día están disfrutando de que no han recibido la ira de Dios, ¿verdad? Aún. Y eso es maravilloso, porque eso también es gracia total para aquellos que no, inclusive van a escuchar, van a recibir palabra. La van a recibir, pero no la van a aplicar en su vida. Y no van a llegar. Van a recibir, como le digo, la invitación. Van a recibir la invitación, pero muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Los llamados son muchos, pero pocos los escogidos. ¿Verdad? Continúa la sección 7, hermanos, diciendo, aunque la obra de la redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, sucesivamente desde el comienzo del mundo, y en y por las promesas, tipos y sacrificios, en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer, que había dado de machacar la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las personas de la antigüedad, entonces, si Cristo solamente cuando se encarnó fue que hizo efectiva esta intermediación, o hizo efectiva esta expiación por los pecados, ¿qué pasa con los demás? Con los que estaban atrás de la cruz, antes de la cruz. ¿Cómo fueron salvos? ¿O cómo recibieron este beneficio de la mediación de Cristo? Cristo, hermano, no es... Cristo tuvo principio como hombre. Como hombre tuvo principio, pero no como Dios. Y Él es Dios. Y Él es hombre. Pero Él siempre ha sido Dios desde la eternidad, junto con el Padre, desde siempre y hasta siempre. No tiene principio, no tiene fin. Es el alfa, es la omega. Entonces, aquellos siempre han puesto sus ojos. ¿En qué pusieron los ojos los antiguos? En los sacrificios, ¿verdad?, que había ordenado el Señor. ¿Y lo hacían por qué? Por fe en Dios. Las obras de Abraham fueron contadas por justicia, ¿verdad? Vemos ya más cerquita, antes de que Cristo muriera, vemos el relato del fariseo y el publicano. El publicano reconoció, creyó a Dios y creyó que Dios podía ser su redentor. Sé propicio a mí, pecador, le dijo el publicano, y bajó a su casa justificado. Una persona que estaba siendo salva por creer en lo que Dios podía hacer, reconociendo su debilidad, reconociendo su pecado, creyendo a Dios por fe. ¿A cuál Dios? Al mismo, a Jesús. El mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. El que está salvando desde siempre, el que siempre ha estado como mediador. Pero todos estos tipos que vemos aquí, que dice la confesión de fe, los tipos, hablan de todo lo que se hacía antes y que la gente lo hacía por fe. Y que simplemente Él ha estado siempre allí. Antes, lo vemos en Hebreos. Dice que los sacrificios de antes eran sombra, ¿verdad?, de lo que había de venir. Y ellos murieron creyendo ¿en quién? En ese Redentor que estaba prometido, ¿verdad? Ellos creían que eso era verdad y confiaron en eso y murieron confiando. Tenían fe en ese Dios que era fiel. Y esa es la manera en que simplemente los antiguos tuvieron el beneficio de la expiación de Dios, de Cristo, por sus pecados. Y por eso también llegaron o son salvos, ¿verdad?, estas personas de la antigüedad, a través de todas estas obras que fueron de manera diferente, pero ellos creían que había un Redentor, que había un mediador, que venía un Salvador, que venía un Cristo.
que venía en Cristo, la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de esta serpiente, ¿verdad? Cristo. Entonces cerramos, hermanos, con la sesión 8, que dice: en la obra de mediación, Cristo actúa según ambas naturalezas, haciendo por medio de cada una lo que es propio de cada una de ellas. Sin embargo, en razón de la unidad de la persona, aquello que es propio de una naturaleza, algunas veces en la Biblia se atribuye a la persona dominada por la otra naturaleza. Miércoles, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos enseña esta sesión? Nos enseña, hermanos, que, por ejemplo, el Señor Jesús fue tentado, pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. En Santiago 1:17, si no estoy mal, dice que Dios no tienta a nadie y que Dios no puede ser tentado. Pero entonces, hermano, ¿y cómo sí que Cristo fue tentado en todo? ¿Cómo fue tentado? Entonces, ¿Cristo no es Dios? No, pero acuérdense entonces que lo que venimos hablando de que Cristo tenía dos naturalezas, ¿verdad? En una sola persona. Cristo no eran dos personas. Cristo no eran dos personas, era una persona. Era una persona divina, 100% Dios, ¿verdad? Y era un humano, 100% humano. Entonces Cristo fue tentado como humano. Y dice la Biblia que sufrió en gran manera, que sufrió los dolores y que cuando el diablo, cuando es trasladado al desierto para ser tentado y el diablo se le aparece y le dice, convierte después de 40 días de ayuno, ¿qué dice la Biblia? Que tenía hambre. ¿Tenía hambre como Dios? No. Tenía hambre como humano. Y el diablo se le presenta y le dice, convierte esas piedras en pan. Si tú eres Dios, convierte esas piedras. ¿Era una tentación para Cristo? Obvio. ¿Se puede imaginar usted 40 días sin comer, hermano? Nada, o sea, nosotros no vamos a resistir 40 días. Pero él no lo resistió como Dios, porque era Dios. Nunca sus naturalezas, entendamos esto, que nunca sus naturalezas se mezclaron o interfirieron la una como con la otra. Ni Dios pudo soportar, ni Cristo pudo soportar eso porque era Dios. O digamos esto de que es que Cristo soportó la tentación porque era Dios. O sea, a él le quedó fácil soportar la tentación porque era Dios. E inclusive alguno puede preguntarse y decir, ¿cómo puede Cristo entenderme si él era Dios y no es tentado como yo soy tentado? ¿Cómo puede? Si él era Dios, él pudo soportar la tentación de esa manera porque era Dios. No, él nunca hizo uso de esa tentación porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, por eso él no asumió esa tentación como Dios, sino como humano. Como humano, porque si yo como humano tuviera la posibilidad de decirle a la piedra, piedra, conviértete en pan, con tremenda hambre, adivinen qué hubiese hecho. La convierto en pan, pero yo puedo decirle a la piedra 20,000 veces que se convierta en pan y no se va a convertir en pan. Y él lo pudo hacer con solo pensarlo, sin ni siquiera decirlo, convertirla en pan. Entonces Dios no fue tentado, fue Cristo en su humanidad. Así que sí nos entiende y nos entiende perfectamente porque él fue tentado en todo. Y por eso se conduele y por eso es nuestro buen mediador y el mejor mediador y el único mediador. Porque es que él sufrió todos los vejámenes a nivel en su alma y en su cuerpo. Entonces esas atribuciones de cada naturaleza, la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana no se mezclaron jamás, pero son en una sola persona, no son dos personas. Y debemos entender que el Señor Jesús sí nos entiende, porque fue humano 100% y murió como humano. Murió.
Porque miren también que hay mucha gente que trae a colación eso. Y Dios compró con su sangre a un pueblo, a unos escogidos. Pero dice la Biblia que Dios es espíritu. Y los espíritus no tienen sangre ni carne. Entonces, ¿a qué se refería, verdad? Se refería a la sangre de Cristo en representación por nosotros los humanos. Y Dios, porque Él era Dios, humanado. Y por eso fue que se humanó. Y se humilló haciéndose humano, encarnándose para poder representarnos. La humillación de Cristo consistió en eso, en humanarse para poder representarnos. Porque ¿qué sentido tiene que Él hubiese soportado la tentación como Dios? No era lógico. Hermanos, todo lo que está en la Biblia respecto a al pacto de redención, todo lo que es el pacto eterno de redención que está en la Biblia se ha cumplido hasta el sol de hoy. Cristo nació como humano, se encarnó a través de la naturaleza de María. Creció como humano, se hizo hombre, hizo su ministerio. Era necesario que muriera y que muriera de la peor manera. Murió, estuvo muerto durante 3 días. Y dice que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por su pueblo. Hoy día Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, porque yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Mi Dios, mi Cristo, mi Redentor está vivo. Está sentado intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Solo hay una cosa en el pacto redentivo que aún no se ha materializado, pero que sabemos que se va a materializar, y es la segunda venida de Cristo, que va a venir a recoger y a juzgar como rey. Ya Él es rey, está reinando, pero ahora viene como juez de esta tierra, y es lo que falta que se cumpla. Y vemos cada día las señales, vemos que los tiempos son malos, y vemos que esto se va a cumplir, que esto no tiene reversa. Pero Él sigue intercediendo por nosotros. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro perfecto mediador, nuestro único mediador, como lo dice Timoteo, como lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sí, solo hay un Dios, hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador. Solo hay un nombre dado a los hombres, solo hay un solo nombre dado a los hombres, Jesús. Y lo dice la Biblia también para confirmar lo que estábamos hablando de los escogidos. Jesús dice, te llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamará Jesús. Jesús salva. La Escuela Dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.